Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Estamos como cada semana transmitiendo desde el centro de producción de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Y nos place decirte gracias por tu preferencia. Te saluda el pastor Edgar Benítez y en representación de todo el equipo que preparamos semana a semana este repaso, queremos agradecer de tu preferencia. En esta ocasión estudiaremos la lección número 4 de este año, que se titula El discipulado y los niños. Me gustaría comenzar o introducir la lección con un versículo que se encuentra en Mateo 18, versículo 3. Jesús dijo: os aseguro que si no os cambiáis y os volvéis como niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Texto conocido, pero un texto profundo. ¿Qué quiso o qué habrá querido decir Jesús con estas palabras? ¿Qué lección nos quería enseñar? Seguramente una lección muy profunda para todos los adultos que queremos realmente llegar a ser como Jesús. Si no aprendemos de los niños, eso no sucederá. Ahora, recuerda una cosa, el Señor dijo hacerse como niños, no quedarse como niños. Quedarse como niños es una disfunción. Hacerse como niños es ser santo. Y a eso nos invitará Jesús en esta lección. Como cada semana queremos darle la bienvenida también a nuestros dos colegas y amigos, el pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestro campo, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido a esta lección número 4. Pues estamos aquí para el repaso de la lección de Escuela Sabática, una lección muy importante porque tiene que ver con los niños. A veces a ellos los dejamos de lado en muchas cosas, pero esta lección toda prácticamente está dedicada para que veamos la importancia que los chicos tienen en las iglesias, ¿no? Pastor, yo que recuerde, no sé usted, nunca había visto una lección de Escuela Sabática que tocara una semana completa al ministerio de los niños. Generalmente se dedica una parte, a veces 2 días, pero una lección completa, esta es de las pocas, ¿no? Sí. Y hemos visto otras lecciones sobre el discipulado, pero generalmente no le hemos dado la importancia. Yo creo que todos los padres que nos vean debiesen repasar esta lección bien detenidamente y minuciosamente, ¿no? Claro que sí. El director del Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestro campo es el pastor Abraham Ramírez, a quien le damos una cordial bienvenida también. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Aquí pues vamos a hablar de los niños. Así es. Y qué bueno que los tres somos casados y tenemos, a ver si opinamos Tenemos cosas hijos adecuadas, ¿no? Pero sí, los niños son bien importantes en la iglesia, y por ellos también murió Cristo Jesús, y por eso hay que hablar de ellos también. Claro que sí. El mensaje será profundo, muy lindo. Bien, si les parece bien, como cada semana, vamos a proveer un bosquejo de la lección que esperamos les sea muy útil. ¿Cuáles serían estos puntos, pastor Isidro? Para mí el primero debe ser la gran responsabilidad de cuidar a los niños. No es de poca monta este asunto, es una gran responsabilidad cuidar a los niños, sembrar en ellos las verdades espirituales, y que después estas verdades espirituales puedan producir fruto, ¿no? Somos responsables de eso. Somos responsables delante de Dios. De cuidar a los niños delante de Dios. Claro que sí. El segundo punto, ¿cuál sería, pastor Abraham? El segundo sería pastor Jesús y los niños. Si tenemos la gran responsabilidad de cuidar a los niños, la pregunta es ¿cómo? Bueno, ¿cómo lo hacía Jesús? Entonces vamos a aprender cómo lo hacía Jesús. Y cómo lo hicieron con Jesús también. Exacto. ¿Verdad? Exactamente. Lecciones importantes. Sí, si les parece bien, el tercer punto, me parece que podría ser los niños susceptibles a las necesidades espirituales. Exacto, porque los niños justamente son aquellos que más están con la sensibilidad hacia todo el asunto espiritual. Son muy sensibles, ellos son muy crédulos, son muy inocentes, y justamente algunos piensan que a causa de eso se puede aprovechar uno de ellos, pero realmente la lección lo presenta de una manera muy interesante como para que podamos darle énfasis a eso. Alguien dijo, pastor, que si los adultos nunca abandonáramos nuestra fe infantil, las cosas serían completamente diferentes en nuestra desde vida luego, adulta. pues tenía muchísima razón, ¿no? Yo creo que es. es una oración muy sabia. Correcto. Bueno, si les parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento iniciaremos el desarrollo de esta importante lección número 4, el discipulado y los niños. Ya volvemos.
Bien, estamos de vuelta y estamos por iniciar el desarrollo de la lección número 4, el discipulado y los niños. Seguramente será una lección muy interesante y muy profunda. Vamos a iniciar con el primer punto, que tiene que ver con la gran responsabilidad de cuidar a los niños, no sin antes hacer una oración. Cariñoso Padre, queremos pedirte, como cada semana, que nos des sabiduría para que todo lo que salga de nuestra boca sea inspirado por ti. Amén. Que realmente pueda edificar a todos los que nos escuchan. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos al terminar esta lección quedar comprometidos a mirar a esos niños, a mirar la fe de esos niños, las características de los niños que los hace especiales y podamos vivir vidas santas para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La gran responsabilidad de cuidar a los niños. Pastor Isidro, Pastor Abraham, definitivamente la lección nos coloca un desafío grande, que es el cuidado de nuestros hijos, principalmente en textos como Deuteronomio 6, porque en otras culturas, Pastor, no sé si actualmente, pero me parece que sí, pero en culturas antiguas, los niños realmente eran víctimas de cosas atroces, ¿verdad? De situaciones bien difíciles. Los israelitas lamentablemente copiaron más de una vez esas prácticas que estaban prohibidas, ¿no? El libro de Deuteronomio es muy claro, capítulo 12, versículo 31, dice que esa práctica era una de las prácticas que ellos no deberían tomar de esas naciones tremendas y que estaban ahí en la tierra que ellos iban a heredar. Dice las Sagradas Escrituras, no procederás así con el Señor tu Dios, porque ellos hicieron a sus dioses todo lo que el Señor abomina, lo que Él detesta, pues quemaban aún a sus hijos e hijas en honor de sus dioses. Así que esa era una de las prohibiciones que Dios había dado al pueblo de Israel. Otras naciones que les rodeaban, ellos sí las practicaban. Por ejemplo, los asirios, dentro de sus textos legales, había uno que decía que en ocasiones, por algunas penalidades impuestas a ellos, tenían que quemar a sus hijos a Sin, quien era la deidad de la luna. Y esto lo hacían ellos como una penalidad, una pena que le estamos imponiendo. Sin embargo, el pueblo de Israel era una práctica totalmente diferente. Aquí ya leímos en Deuteronomio capítulo 12, versículo 31, que eso estaba prohibido. En el capítulo número 18, versículos 9 y 10, dice también: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no imitarás las abominaciones de las naciones. No haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego. Esa era una de las prácticas prohibidas. Sin embargo, las Sagradas Escrituras lamentablemente registran que en algunas ocasiones los israelitas se olvidaron de esa orden. Manasés, por ejemplo, en Segunda de Crónicas, Lo hizo. capítulo 33, versículo 6, dice que lo hizo. Correcto. Lo hizo. Y el libro de Jeremías, en el capítulo número 7, versículo 31, dice: edificaron los altos de Tofet en el valle de Linón para quemar en el fuego a sus hijos e hijas, cosa que no les mandé ni pasó por mi mente. Ellos, el pueblo de Israel, tenía una gran responsabilidad, pero algunos de ellos, porque tampoco fueron todos, esto hay que hacerlo bien claro, tampoco fueron todos, pero algunos de ellos se olvidaron e inclusive sacrificaron a sus hijos pasándolos por fuego, ¿no? ¿Algunas veces eran sacrificios, pastor? Sacrificios dedicados a dioses, ¿verdad? En este Así caso. es, sí. Y pastor, definitivamente eso nos recuerda que el ser humano regularmente imita. ¿Y qué peligro hay tan grande, pastor, de imitar a veces prácticas actuales también? Hoy, ¿qué se hace con los niños? Podemos hacerlo de la misma manera hoy. Eso es lo lamentable, ¿no? Por eso es que es una gran responsabilidad. La primera parte de la acción es una gran responsabilidad el cuidado de los pequeños. Es parte también de lo que daremos cuentas a Dios un día, ¿no, pastor Abraham? Sí, los israelitas, los hebreos, tenían prácticas dadas por Dios para que pudieran ver la importancia de la educación de los niños. Podemos mencionar, por ejemplo, que a los 8 días, inmediatamente después de nacer, se les circuncidaba, por ejemplo. Y entonces entraban en pacto, cuando era la señal de entrar los niños en un pacto con Dios. Correcto. ¿No? Entonces, el hebreo siempre veía a los niños como parte de ese pacto que Dios había hecho con ellos y eran herederos de todas las promesas de ese ¿no? pueblo. Además, por ejemplo, Dios había puesto fiestas, la curiosidad del niño, ¿y por qué matamos el corderito?
porque este día, cuando tus hijos te pregunten por qué matamos el corderito, por qué ofrecemos la Pascua, porque el Señor nos libertó. O sea, era muchas prácticas que estaban en el pueblo de Israel, que hacían que los niños convergieran toda su vista, su vida hacia Cristo Jesús, al Mesías que tendría que venir, ¿no? Así que entonces, los hebreos, a diferencia de las culturas circundantes, le daban mucha importancia a la educación espiritual de los niños, ¿no? Es la otra cara de la moneda, pastor. Así es, las culturas que estaban ahí alrededor sacrificaban a los hijos, a sus dioses, los mataban, imagínate. Quitarle la vida a los niños cuando Dios manda darle vida a los niños, ¿no? Y educarlos correctamente. Sí, de hecho el libro de los Salmos, en el Salmo 127, versículo 3 al 5, dice: donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Como saetas en manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Dichoso el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando litigue con los enemigos a la puerta. Es decir, los hijos son un regalo de Dios. Y como regalo, hay otra versión que dice herencia inclusive. Herencia. Ahora, como un regalo de Dios que nos da a los hijos, o como una herencia, somos responsables de esos hijos. El hebreo lo sabía, y por eso es que los hijos tenían una gran ventaja en relación a los hijos de las otras naciones. El Salmo 128, por ejemplo, también menciona: tu esposa será como vid fructífera en la intimidad de tu casa, tus hijos como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Y luego el versículo 5 y 6, el Señor te bendiga desde Sión, que veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Y después agrega paz a Israel. O sea, había un concepto de que los hijos eran una herencia, una bendición de parte de Dios, y se consideraba un hombre privilegiado, ¿verdad? Porque ese es el privilegiado. Tener muchos hijos en aquellos días, hoy pues con el control de la natalidad, bueno, tener cuidado con eso, pero se consideraba un privilegio que una persona pudiera ver a sus hijos y después a los hijos de sus hijos, que eran los nietos, y qué privilegio ver hasta los bisnietos y a veces ver hasta los tataranietos. El ver a la tercera, cuarta generación era una de las grandes bendiciones. Los que somos padres y somos abuelos, el sentar a nuestros hijos, tenerlos en las manos y después ver a los hijos de nuestros hijos, es otro privilegio bien grande, y uno los toma, los ve. Bueno, eso era el gran privilegio que los hebreos tenían en relación a los pequeñitos, ¿no? Y procuraban ellos que fueran bien educados prácticamente en todo. Cuando nosotros aplicamos siempre lo importante de estas lecciones es aplicarla a nuestra vida hoy. Pastor, eso significa, o pastores, significa que nosotros como adventistas, como cristianos, conocedores de la palabra, debemos seguir los pasos de los hebreos y debemos hacer una diferencia también con la educación espiritual y en todas las áreas de nuestros hijos. Sí, somos responsables. La responsabilidad no es, ya nació el niño, ¿qué le voy a dar? ¿Cómo lo voy a alimentar? Eso es una parte que es esencial y es importante. Pero tenemos que preocuparnos por una educación que sea adventista, por ejemplo. Amén. ¿Verdad? Y cuando hablamos de educación adventista, tiene que ver la escuela, es una parte, pero tiene que ver también todo lo que tiene preparado la iglesia para los niños. Y que el padre entienda que es responsable de que el carácter del Señor pueda ser edificado en sus hijos, ¿verdad? Correcto. Sí, pastor, y yo creo que no podemos dejar de citar Deuteronomio 6, 6 y 7. Correcto. ¿No? Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella cuando estés en casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte, ¿no? El pueblo de Israel tenía la instrucción de inculcar en sus hijos la palabra de Dios. Y dice, y las vas a repetir en tu casa, en la mañana y en la noche, cuando te levantes, cuando te acuestes, en tu casa y cuando vayas de camino. Dice la sierva del Señor que cuando ellos iban hasta en el tiempo del Señor Jesús a Jerusalén a celebrar las fiestas, toda la procesión iban todos cantando, ¿no? Alabanzas al Señor y repitiendo las promesas que se les había dado en el Antiguo Testamento. Era algo precioso esa peregrinación, ¿no? Y estar hablando, diciendo y hablando constantemente de
de Dios, del Dios creador, ¿no? Correcto. Y entonces eso es algo que nosotros debemos aprender como padres actualmente, darle a nuestros hijos esto, repetir estas palabras en la casa, por el camino, cuando te acuestas, cuando te levantas. Vestido de alimento no es suficiente, pastor. No. Para un adventista, un padre adventista, no. No. Así Creo es. que debemos inculcar el conocimiento de un Dios justo, verdadero, y que se preocupa por nosotros y suple todas nuestras necesidades. Es algo maravilloso. Claro, sí, nada más como un comentario final. ¿Por qué no es suficiente alimento y vestido? Porque eso es suficiente para esta tierra. ¿Verdad? En ese sentido, es suficiente para esta tierra. Pero si nosotros queremos verlos en el reino de los cielos, el pasaje que leyó el pastor Abraham de Deuteronomio 6 es el más aplicable si los queremos preparar para la patria celestial. Amén. Y me parece que ese es el objetivo y es el desafío que el Señor coloca delante de nosotros como padres. Vamos a hacer una pausa, si les parece bien, y en un momento regresaremos a esta interesante y maravillosa lección, el discipulado y los niños. Ya volvemos. Dije un día, a mis caminos atenderé. Quise guardar mi vida del mal para no pecar, mas de tristeza callé, se enmudeció mi corazón, se agravó mi dolor. Ahí comprendí lo frágil que soy, que el hombre sombra es, que en vano se afana en las cosas de este mundo sin control. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Quita mis lágrimas, oye mi oración, escucha mi clamor. Dije después, dame fuerza para vencer, hazme saber lo que debo hacer, búscame, Señor, porque sin rumbo voy, débil me siento hoy, alejada y confundida. El día se acerca y tú vienes, Señor, sin ti yo no soy nada. Oh Dios, toma mi vida, yo quiero tu salvación. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Quita mis lágrimas, oye mi oración, escucha mi clamor. Escucha, Señor, escucha, Señor. Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 4, el discipulado y los niños. Ya analizamos la primera parte de nuestro bosquejo, que tiene que ver justamente con la gran responsabilidad de cuidar a los niños, que tiene que ver con la parte del día domingo. Ahora entraremos a una parte que es importante, Jesús y los niños, y trataremos de abarcar lo que es el día lunes y el día martes. Pastor Abraham, Pastor Isidro, interesante lo que el autor nos propone.
Interesante que Jesús no vino a este mundo como un adulto, vino como un niño, enseñándonos, queriéndonos enseñar algo con eso. Sí, esa es una de las grandes enseñanzas del cristianismo, el hecho de que no haya venido como un adulto, sino de que haya crecido en un hogar por el cuidado de sus padres. Nos habla entonces de que él simplemente comprendió las tentaciones que tienen los niños y las tentaciones que tienen los adolescentes, porque también fue adolescente. Así A veces nosotros decimos, es que él no lo comprende porque no fue padre. Espérate, él fue niño y él fue adolescente. Es como nosotros cuando pasamos por la niñez y la adolescencia, entendemos los problemas que pasan los demás porque pasamos por esos problemas. Correcto. Así que el Señor Jesucristo entiende los problemas que pasan por el cual pasan los niños, los adolescentes, los jóvenes, y él pasó por esa fragilidad y esa inseguridad que tienen a veces los niños. Correcto. Los niños son muy frágiles, pero a veces son inseguros, y también él pasó por ello, aunque nunca fue ni frágil ni fue inseguro, ¿verdad? Pero él conocía, porque se relacionaba con todos los niños que justamente estaban ahí, y él también enfrentó los desafíos que enfrentan todos los niños en esa área como niños. Porque los niños tienen ciertos desafíos, los adolescentes tienen ciertos desafíos, los jóvenes tienen ciertos desafíos y los adultos tienen ciertos desafíos. Bueno, todo eso el Señor Jesucristo lo pasó. Correcto, y como cualquier niño, Pastor Abraham, estuvo sujeto a sus padres, dice la palabra de Dios. Sí. Trabajó obedeciendo a sus padres en la carpintería y aún se perdió, ¿no? Como muchos, a veces de repente nos perdemos o perdemos a los niños, ¿no? Sí, miren, sus padres, ya lo hemos dicho en una lección anterior, eran cumplidores de la ley. Sabían la ley y la cumplían. ¿Cómo puede ser que a alguien que está atento a la palabra de Dios, ¿verdad?, se le pierda a su hijo? Bueno, ese riesgo también lo corremos nosotros. Vamos a la iglesia, ¿sí? Cumplimos con todo lo que en la iglesia nos dicen, basados en la santa palabra de Dios. Puede ser que estemos descuidando a nuestros hijos. Perdiendo a nuestros hijos. Debemos tener cuidado, ¿no? Creyendo nosotros, o sea, poniendo atención en nosotros cumplir la ley, guardar los mandamientos de Dios, tal vez estemos olvidando a nuestros hijos y los estemos perdiendo. ¿Y qué aplicación, pastor? Eso se puede aplicar en cualquiera de la vida, ¿no? Así A veces estamos tan absortos en nuestra vida espiritual, a veces somos muy disciplinados en estudiar nuestro matinal, nuestra lección, nuestra Biblia. ¿Y nuestros hijos? Y los hijos no están. Sí, es una de las grandes verdades que la Escritura presenta. ¿De dónde venían los padres? Es la primera pregunta que nos debemos hacer. De una celebración espiritual. ¿Sí? O sea, tenemos que ver el asunto. O sea, a veces nosotros decimos, oye, es que... No, venían ellos de una celebración espiritual. Pero la celebración espiritual puede ser tan gratificante, porque ese es el asunto. Sí. Yo no creo que ellos hubieran venido desanimados, hubieran venido tristes, oye, fíjate cómo estuvo aquí. No, fue tan gratificante para ellos, venían tan felices, venían tan gozosos, que de pronto dijeron, pues Jesús no está aquí, no viene aquí con nosotros, pero no te preocupes, aquí vienen los demás familiares, seguro viene con ellos, porque somos toda una familia. Dieron por sentado. Y a veces nos confiamos en que toda la familia va a cuidar. No, tenemos que ser honestos de que a veces no necesariamente la familia va a cuidar. Tenemos que recordar que nosotros sí somos los responsables finales. Y pastor, damos por sentado, como José y María, damos por sentado que el hijo viene ahí. Así es. Y nosotros en la iglesia damos por sentado que porque nuestros hijos están llegando cada vez a la iglesia, damos por sentado que están fuertes espiritualmente, creciendo espiritualmente o confiando en su Salvador. Damos por sentado. Ahí hay una pequeña diferencia porque ellos daban por sentado que Jesús estaba ahí. El asunto es que no estaba, ¿no? El asunto es que no estaba. Nosotros sí es importante que tengamos que llevar a nuestros hijos porque nos podemos confiar también de que, bueno, pues les hemos dado lo mejor, les hemos puesto. Y sí, todos los niños, todos los jóvenes están expuestos a hacer decisiones negativas. Pero nosotros tenemos que crear todo el ambiente, como para que no tengamos una pérdida, ¿no? Correcto. Y yo creo que el Señor Jesús gozó tanto del cariño de sus padres. Creo que este fue un error grande al considerar que Jesús andaba por ahí, ¿no? Y debemos tener cuidado. Pero yo creo que
José y María hicieron un trabajo extraordinario. Correcto. Yo creo que demostraron su amor a Jesús. Jesús así lo sintió, así lo vio, así lo consideró, que después en su edad adulta Jesús demostró amor para con los niños también. Correcto. Los niños venían corriendo a Jesús, a subirse en sus piernas, a estar con Jesús. Jesús no era una persona con un gesto adusto, ¿verdad? Era alegre, feliz, y los niños eran atraídos hacia él. De tal manera que la lección menciona, por ejemplo, 4 niños enfermos, ¿verdad? Y Jesús los curó, ¿no? Él sabía lo que se sentía ser niño y estar ahí desvalido, y también comprendía, aunque no fue padre, comprendía la situación. Él vio, ¿verdad?, en su papá y en su mamá, cómo se sentía un padre con un hijo enfermo, tal vez, porque Jesús tuvo hermanos, ¿no? Entonces, él comprendió tanto a los padres como a los niños, ¿no? Y yo creo que cuando curó a esos 4 niños, pues podemos aprender muchas lecciones de ello. Y lo interesante es que, pastor, no sé, me llamó la atención mientras estudiaba esta lección, que no pasó ningún caso de algún niño por alto, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, del caso de Lázaro, ¿no? Que de repente se enfermó y hasta se murió y no llegó. En estos 4 casos de los niños, los 4 casos los atendió. Exacto. Yo creo que el Señor Jesucristo veía la gran preocupación de los padres. Porque vamos a ir a una situación hipotética, porque no lo tenemos registrado, ¿verdad? Porque no tenemos registrado. ¿Cuántos niños habrán muerto en el tiempo en que Jesús pisó este mundo? Pues quizá más de uno. Pero aquí es donde viene una de las grandes enseñanzas espirituales, me parece, de esta lección. Estos padres sabían que la única solución para que sus hijos vivieran, los que vivieron, por ejemplo, la hija de Jairo, para que los hijos tuvieran salud, era ir con Jesús. No hay más. Amén. No hay más. Entonces, cuando nosotros entendamos que en el aspecto espiritual el único que puede dar sanidad espiritual es Jesús, nosotros diríamos, vamos a usar una expresión común, estaríamos del otro lado, ¿verdad? Porque estos hijos son los únicos que son mencionados en la Escritura. Pero, ¿cuántos más habrían muerto? Porque, aunque se enteraron de que Jesús estaba ahí, no lo llevaban a él. No, a los chicos, vivos. Hay que llevarlos a Jesús. Vivos, enfermos o muertos, hay que llevarlos al único que puede dar la solución. En este caso, Cristo Jesús, ¿no? Claro. Es el único que puede dar la solución. Y estos casos nos mencionan que es el único que justamente dio, ¿qué cosa? Soluciona su problema. Y aquí vemos salud, la gente, los niños eran curados. Pero un padre que muere su hijo, yo creo que quedan muchas interrogantes en su mente. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Así lo mencionan varios. ¿Por qué a nosotros nos pasa eso? ¿Por qué Dios? Yo quisiera decirle a esos padres que Dios está con ellos también, ¿no? Dios sabe lo que es perder a un hijo. A Dios le mataron a su hijo. Dios nos comprende las situaciones en las que estamos, ¿no? Yo creo que el pensamiento del Padre es, mi hijo vive, lo tengo que llevar a Cristo Jesús. Amén. Ya estando en las manos de Cristo Jesús, que pase lo que pase. Puede morir tal vez. Exactamente. Porque, pero pastor, sigue en las manos de Jesús. Pero sigue en las manos de Jesús. Que eso es la gran lección importante, Así ¿no? es. O sea, por eso yo decía, no importa si el niño está vivo, está muerto, está enfermo, hay que llevarlo al único que tiene la solución. Sí. Si le da salud, alabado sea Dios. Si le permite el descanso, alabado sea Dios, ¿verdad? Porque además estos niños, hasta algunos de estos niños, murieron, pastor. Murieron. Entonces, ahí está el punto. Jesús trajo nuevamente a la vida a esos niños, ¿verdad? Recordándonos que nuestra primera labor como padres es llevar a nuestros hijos a Jesús y guardar la esperanza, porque un día puede ser que perdamos un hijo, pastor, muera uno de nuestros hijos, Sí. pero si lo llevamos a Jesús, tenemos esperanza. Viva o muera, está seguro. Amén. Porque Dios es Dios de vivos y no de muertos, ¿no? Así que entonces ahí, en las manos de Jesús, hay seguridad. Amén. Además, déjenme un último comentario. Yo sé que aquí estamos ya terminando el segmento, pero
la mujer sirofenisa no era una mujer judía, no era hebrea. Exacto. Y sin embargo, también vio que la esperanza solamente estaba en Jesús. Entonces, si nuestros amigos que nos están sintonizando dicen, pues es que yo no soy adventista, es que yo soy musulmán, lleva a tus hijos a Jesús. Amén. ¿Verdad? Esa es la gran enseñanza, porque esta mujer no era hebrea y sin embargo Dios hizo el milagro. El Señor Jesucristo la recibió y la sanó. Jesús no tiene fronteras. No, No hay y frontera. solamente se necesita que vayamos a Jesús. Así es. Y él, lo que le dijo a la mujer, ¿no? Las migajas, ¿no? Dejan que los hijos coman primero. Sí, pero aún los otros comen las migajas. No es bueno echárselo a los perros. Sí, pero aún los perros comen las migajas. Las migajas de Jesús es el todo para nosotros. Amén. Entonces hay que ir a Cristo Jesús. Amén. Qué hermosa lección. Si les parece bien, vamos a hacer una segunda pausa y en un momento más regresamos a la tercera y última parte de esta lección número 4, el discipulado y los niños. Ya volvemos. Bien, estamos ya iniciando prácticamente, bueno, terminando más bien la última parte de esta lección y estamos ya llegando al tercer punto, los niños susceptibles a las necesidades espirituales. Y me gustaría retomar lo que dijimos en el segmento anterior, de que en algún momento, pues, los padres de Jesús perdieron a Jesús, pero ¿de dónde venían? Y usted recalcaba eso, pastor, ¿de dónde venían? Ellos venían de haber llevado a Jesús a los 12 años justamente a celebrar esa Pascua en Jerusalén. Así es, había una fiesta espiritual que todo judío o toda familia estaba obligada a llevar a los hijos para que la cumplieran. Y lo cumplieron. Es decir, no podemos condenar a José y María porque se descuidaron. No, habían llevado a Jesús a una fiesta. Ahora, yo decía hace un instante en el primer segmento que el problema ahí fue que se confiaron en que la familia venía con él. Pero no fue todo, no fue nada más de lo que hicieron, sino que después dijeron que ya lo perdimos, no está aquí, vamos a buscarlo. Correcto. ¿Verdad? Vamos a buscarlo, aquí no se puede quedar. Y llegaron a buscarlo a Jerusalén. Ahora imagínense preguntar en las calles, oigan, ¿no han visto un niño con estas características? Llegan al templo y en el templo lo encuentran platicando con los doctores de la ley. Ahora, ¿de qué nos habla esto? El gran trabajo que sus padres habían hecho, porque habían colocado en Jesús todas las verdades espirituales y Jesús las había absorbido todas las verdades espirituales, porque era muy susceptible, como son todos los niños. Todos los niños son susceptibles a las verdades espirituales. Todos los niños. No hay uno solo que normalmente no quiera estudiar su matinal, estudiar su Biblia. Todos lo quieren hacer, todos quieren servir a Dios. Las historias. El gran problema a veces estriba en nosotros los padres, porque aunque ellos son susceptibles, nos olvidamos un poquito de estudiar con ellos, porque aunque sean susceptibles, pues a veces no tienen toda la capacidad, a veces son niños también. Son niños que les gusta el juego, son niños que tienen otras necesidades que ellos quieren ser suplidas. Cosas. No, pero si son susceptibles espiritualmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues estudiar las verdades espirituales para que las aprendan, y una vez que las aprendan, las practiquen, y entonces tengan un estilo de vida diferente. Y aprovechar esos años, pastor, aprovechar esos años porque de repente hemos encontrado personas que no, ya que mi hijo crezca y a ver qué decisión toma. Los niños tienen por lo menos 4 características que menciona la escuela sabática, ¿no? Autenticidad. ¿Sí? No están simulando, ellos son como son, y son auténticos, son humildes. ¿Okay? Dependencia, dependen de sus padres, tienen su confianza en él y tienen inocencia. ¿Okay? Esas son las 4 características que enfatiza la lección. Jesús las tenía también, fue niño. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo que Jesús continuara con estas características? Para ser como un niño. Bueno, sus padres, sin duda alguna. ¿Sí? El contacto con las escrituras. Sus padres ya vimos que le enseñaron los escritos,
las Escrituras. En las rodillas de ¿no? María. En las rodillas de María, ¿no? Entonces el Señor, los padres hicieron un buen trabajo en inculcarle a su hijo, al Señor Jesús, la verdad. ¿Sí? Para que entonces él, siendo adulto, ¿sí? Al ver cómo se comportaban los niños, dijo por lo menos dos cosas extraordinarias. Alguna vez le preguntaron sus discípulos, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Bueno, entonces llamó a un niño y dijo, el que no fuera como un niño no puede ver el reino de los cielos. Entonces, hay ciertas características que aún en adultos podamos nosotros tenerlas. Por lo menos una dependencia total de Dios. Esa no debe desaparecer jamás, esa no pasa de moda. Los pequeños y los adultos debemos depender totalmente de Dios. Y Dios quisiera que fuéramos inocentes en el pecado, avisados para el bien. Y yo creo que otra característica sería la humildad. Humildes. Ir humildemente siempre ante nuestro Dios. El Señor Jesús lo aprendió en su casa, lo puso en práctica y Él desarrolló eso en los niños que le seguían. Y a veces, pastor, corremos el riesgo en casa y en la iglesia de ponernos como barrera para que esos niños pierdan estas características, ¿sí? Y no las desarrollen. Nos ponemos como barrera y no dejamos que los niños se acerquen a Cristo Jesús. Que eso es justamente lo que pasó. Así es. Yo creo que nosotros como padres, que tenemos una gran responsabilidad en casa, y como dirigentes en la iglesia, o como miembros de una iglesia, de una comunidad, entonces debemos dejar que los niños se acerquen a Cristo Jesús. Y no tenemos pretextos, pastor. Materiales hay de sobra. Hay matinales para los niños. Hay matinales para adolescentes. ¿Okay? Hay lecciones de escuela sabática para todas las para edades. todas las edades. Desde cuna. Desde cuna hasta, bueno, todas las edades, ¿no? No tenemos pretexto. Solamente tenemos que entender que debemos sentarnos con nuestros hijos y como dice Deuteronomio 6, 6 y 7, las repetirás a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando estés en casa, cuando salgas. Es decir, debemos de rodear a nuestros hijos de un ambiente espiritual, siempre hablando de Cristo Jesús. Quisiera solamente retomar, Pastor Isidro, lo que el Pastor Abraham mencionó hace un momento. Recalcar, remarcarlo. Definitivamente, Pastor, muchas veces nosotros como adultos cambiamos tanto de las características de un niño. Nos convertimos en poco humildes, empezamos con espíritu de supremacía, con celos, con envidias, dejamos de confiar en las promesas de Dios, dejamos de ser inocentes. Pastor, decíamos al inicio, cuando un cristiano adulto mantiene esa inocencia infantil, pastor, o esas características de los niños, realmente es un santo. Realmente vive en santidad. Realmente es una persona, diríamos, extraordinaria, ¿no? Sí. Sale del ordinario. El hecho de que los niños tengan esas características, yo aumentaría que son muy perdonadores. Los niños tienen ese espíritu de perdón, que a veces no necesariamente lo dicen con palabras, pero lo dicen con la actitud. Un niño se puede pelear con otro, puede discutir con otro, y al rato otra vez están jugando juntos. Es decir, para ellos el perdón tiene que ver con la práctica, y no nada más con decir, oye, perdóname, sino que al rato otra vez están jugando igual. Tiene un espíritu sin rencores. Sí, un espíritu perdonador increíble. También me parece que son muy crédulos. Así es. Es decir, los niños creen todo lo que nosotros les decimos. Por eso están bajo nuestro cuidado y por eso es una responsabilidad tan grande. Y por eso estamos hablando, los niños son susceptibles a verdades espirituales. Si es cuando los niños más creen, ¿qué hay que hacer? Aprovechar esos Pues años. darles toda la información. Nosotros podemos condenar al pueblo judío de muchas cosas, pero aquel que practicaba realmente todas estas lecciones que Dios les había dado en el Antiguo Testamento, generalmente tenían unos hijos que practicaban eso mismo con sus hijos y los hijos con sus hijos. Cuando esto se perdía es cuando el pueblo de Israel tenía problemas, ¿no? Pero los hijos son muy crédulos. Si nosotros le decimos, mira, el Señor Jesucristo vino, él dice, pues vino. Cuando él aprende acerca del nacimiento, él dice, no, pues que él nació como un niño. Todas esas lecciones las va aprendiendo, las cree, porque también tiene una mente
que absorbe como una esponjita todas las lecciones que nosotros le damos. Ahora, si vemos todas estas características, nosotros decimos, tenemos un campo, ¿verdad? Un campo con una buena tierra que solamente hay que prepararlo y después ¿qué hay que hacer? Sembrar y después se va a cosechar. El problema es que nosotros sabemos que todos los padres sabemos que tenemos hijos con un gran potencial, ¿verdad? Porque así le llamamos hoy, ¿no? Es decir, tenemos hijos con una buena tierra. Pero depende qué le pongamos a la tierra, ¿verdad? ¿Qué le pongamos a la tierra? El pastor Abraham ya hablaba. Hay que invertir en la lección de escuela sabática. Algunos dicen, oye, es que es cara. Pero pues hay que invertir, pues si quiero que mi hijo se salve y que aprenda las verdades espirituales, pues no las va a aprender de otra manera. Hay que comprar la lección, hay que comprar una Biblia, a veces una Biblia acorde con sus años. Hay Biblias infantiles. Pues no le des a tu hijo una Biblia con puras letritas, porque a lo mejor se va a desesperar, pero hay Biblias infantiles. Yo platicaba con ustedes detrás de cámaras, que nosotros con nuestras hijas compramos una Biblia que se llama la Biblia infantil, que viene una historia por cada día, de tal manera que nosotros se las leíamos, y ellas cuando se querían adelantar, nosotros les decíamos, espérate, esa historia es de mañana. Porque los niños quieren que tú les des todo en un solo, en una sola sentada, como decimos. No, esa historia viene mañana. A veces quedaba la historia tan interesante, casi como el título, continuará. Bueno, continúa, pero mañana. Es decir, que espérate, ten calma, no seas impaciente, tranquila. Y hoy, cuando vemos sobre todo a la hija menor, que es la que todavía está en casa porque no está casada, ella en la mañana se levanta y va a estudiar ella sola estudia su Biblia. No necesito andar tras ella, oye, no se te olvide estudiar tu Biblia. Ella estudia su Biblia, estudia su devocional especial para ella, su matutina para ella, su lección para ella, sin que uno esté detrás. Pero los niños que son tan susceptibles, tenemos que ser capaces de darles lo que necesitan. Si no les damos lo que necesitan, lógico, no van a estudiar. Y no me gustaría terminar esta lección, pastores, sin mencionar la posición intolerante a veces de los adultos, que estamos tan preocupados por el orden de la iglesia que hasta lastimamos la fe de un niño, pastor. La lastimamos a veces como padres y la lastimamos a veces como dirigentes de iglesia. Sí. Creo que nuestros hijos, cuando nosotros les hemos enseñado y puesto las bases espirituales, nos pueden dar sorpresas satisfactorias de fe en Cristo Jesús. Se presenta una situación en la escuela que hay que ir los sábados o hacer esto y está uno esperando cómo reaccionan los hijos. Los hijos ya lo pusieron en las manos de Dios. Amén. ¿No? Y salen victoriosos porque ellos aprendieron de la santa palabra de Dios. Y eso es muy satisfactorio como padre. Y le da uno gracias a Dios que se pudo implantar en la semilla del Evangelio en los corazones. En la iglesia tenemos algunas dificultades a veces, los adultos queremos que se hagan así las cosas, no comprendemos que nosotros llegamos con la Biblia, ¿verdad? Ahora ellos llegan con el iPad, con el teléfono, ahí traen su Biblia, su himnario, y los queremos sacar de la iglesia, porque oye, es irreverencia estar ahí prendiendo tus cosas, vete para afuera. No sé, hay tantas cosas. Que Dios bendiga y proteja a nuestros hijos. Amén. Y que Dios nos ayude a nosotros para no ser intolerantes y para guiarlos a Cristo Jesús. Y para Amén. Que podamos entender que para ellos quizá tener una Biblia de este tamaño es demasiado. Por eso es que la traen en el cel. O un tiempo salieron unas Biblias pequeñitas y así la traían. Se la puedes guardar aquí en la bolsa. Yo quisiera recordar un texto que es de los más importantes, sobre todo para terminar esta lección prácticamente. Dice, trajeron unos niños a Jesús para que los tocara y los discípulos los reprendieron. Al verlo Jesús se enojó y les dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no les impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. San Marcos capítulo 10, versículos 13 y 14. Entonces, Jesús sabía que los niños son susceptibles a las verdades espirituales. Déjenlos que vengan a mí. El resultado déjenmelo a mí. Pero ustedes cumplan su trabajo. Tráiganlos a mí. Y yo creo que si lo hacemos, vamos a tener resultados extraordinarios, como lo mencionaba el pastor Abraham. Para la gloria del Señor. Hemos llegado lamentablemente al final de esta maravillosa lección infantil.
Y no quisiéramos despedirnos sin antes dirigir unas palabras a los niños y por supuesto a los padres de los niños. Pastor Isidro. Estimados padres, yo sé que a veces pensamos que comprar la lección es muy caro, pero compremos la lección, estudiemos con nuestros hijos, no dejemos que ellos lo hagan por sí mismos, verifiquemos, estudiemos, sentémonos con ellos y les aseguro una cosa, vamos a cosechar grandes satisfacciones espirituales para la honra y la gloria del cielo. Gracias. Pastor Abraham. No sé si los niños ven el programa, pero que Dios los bendiga. Son personas especiales para el Señor. Y padres y líderes de iglesia, pidámosle al Señor sabiduría para comportarnos a la altura de ellos, de los niños, y llevarlos siempre a los pies de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, no perdamos las características de los niños. El Señor dijo, si no os volvéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. No dijo quedaos es disfunción. Volveos como niños, ese es santo. Y a eso nos llamó el Señor. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Muchas felicidades a todos y que Dios les bendiga.